buscan hombres y mujeres para un trabajo duro. Largos días a campo abierto. Largas esperas sin recompensa inmediata. Compañerismo. Esencial. Se buscan hombres y mujeres que protejan la tierra y respeten las raíces. Con determinación ante la duda. Que se ensucien las manos con entrega, sin especular con ellas. Hombres y mujeres con coraje, capaces de mantener una tradición de más de 160 años, dispuestos a vivir al margen de las reglas que imponen las modas, la fama y la opinión del resto. Se buscan hombres y mujeres que pongan todo lo que son en todo lo que hacen. Únete. Antes de seguir con la predicación, vamos a orar, ¿vale? Señor y Padre, te queremos dar gracias por la bendición que es poder estar aquí reunidos, Señor, celebrando tu nombre, celebrando lo que tú hiciste por nosotros. Y Señor, yo quiero poner este tiempo en tus manos, te quiero pedir que tú nos puedas estar bendiciendo, que tú estés hablando directamente a nuestro corazón. Y Padre, yo me pongo personalmente en tus manos y te pido que tú suplas toda carencia, Señor, toda limitación, Padre, para que tu palabra hoy llegue a nuestros oídos, Señor, tal como sale de tu boca. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La foto, vale. Yo no sé cuántos conocéis esta película que está aquí. ¿Quién la vio de aquí? Bueno, yo pensaba que le iba a haber mucha más gente. Lo siento, pero os la voy a tener que contar porque voy a empezar contando la película. Así que el que la quiera ver, lo siento. Bueno, esta historia está basada en hechos reales y cuenta la historia de 5 misioneros a los que Dios llamó a ir a servir a la selva de Ecuador a una de las tribus que vive allí. Esto no era un llamado cualquiera misionero, sino lo que tenemos que entender es que a la tribu a la que Dios los llamó era famoso en primer lugar por la agresividad y la violencia con la que se trataban a ellos, pero sobre todo a los forasteros, a los que venían de fuera. Así que los misioneros, sabiendo esto, aún así decidieron hacer frente y obedecer al llamado de Dios. Así que se desplazaron hasta Ecuador, donde estuvieron un montón de tiempo formándose, aprendiendo la cultura de la tribu, aprendiendo el idioma. Y por fin, después de tanta formación, encontraron la forma de entrar en la selva y poder ponerse en contacto con los de la tribu. Así que por fin había llegado el momento, después de tanto esfuerzo, después de tanta preparación, iban a poder cumplir de forma práctica el llamado para el que Dios el llamado que Dios les había puesto en el corazón. Así que estos misioneros dejaron a sus mujeres en la ciudad de Ecuador y se desplazaron a la selva, y después de estar allí unos días consiguieron establecer el primer contacto con la tribu. Así que la historia cuenta que fueron 2 mujeres que se le acercaron y cuando los misioneros los vieron, fueron todos emocionados a hablar con ellas. Y yo no sé sinceramente lo que estarían pensando, pero seguramente lo que estaba pasando por sus cabezas era: después de tanto esfuerzo, después de tanta dedicación, por fin vamos a poder hacer realidad y poner en práctica el llamado para el cual Dios nos envió. Así que estos fueron todos emocionados a poner en práctica seguramente lo que habían aprendido, y cuando llegaron a hablar con las mujeres se dieron cuenta de que pasaba algo raro, y es que justamente toda la tribu estaba escondida detrás de unos arbustos y salieron, y antes de que pudieran decir ninguna palabra simplemente los mataron. Esto conmocionó muchísimo a Estados Unidos, dio mucho revuelo, y yo me imagino que para las mujeres esto fue un trauma increíble. Estar tranquila porque, bueno, yo tranquilo, pero porque tu pareja se va a cumplir el llamado de Dios, confiando en que Dios lo va a cuidar, y de repente se muere así. Pero las mujeres decidieron sobreponerse al dolor, a la frustración, me imagino que habrían ellas, y decidieron desplazarse a la selva con sus hijos, dejando todo lo que tenían para convivir con la tribu e intentar seguir cumpliendo el llamado para el cual Dios los había puesto ahí. Así que bueno, no voy a entrar en más detalle, si queréis ver la película la podéis ver, pero la
la historia acaba con que el impacto de los misioneros hizo que las tribus al final reconocieran a Jesús como su Señor y Salvador. Empezó por los líderes de la tribu y luego eso se fue cayendo en cascada hacia toda la tribu. Pero si hay algo que me impresiona de esta historia, es que cuando tú escuchas el testimonio de los líderes de la tribu y ellos te cuentan lo que les hizo realmente recapacitar, en ningún momento nombran ni la preparación de los misioneros, que seguramente sería buenísima, en ningún momento nombran la asociación misionera a la que pertenecían, ni lo bien que hablaban, simplemente nombran que lo que les impactó fue la reacción que tuvieron ante el ataque de ellos. Y yo no sé lo que habría en la cabeza de estos misioneros, pero yo creo que lo que pasaba en ellos es que habían entendido que antes de que cualquier llamado, antes que un llamado misionero, Dios nos está llamando a todos a llevar unas vidas que impacten. Es decir, a vivir simplemente como cristianos. Antes que misionero, antes que nada, somos cristianos. Y el texto en el que vamos a hacer la predicación hoy está en Mateo 5, 14 al 16. Si queréis podéis buscarlo y si no lo tenéis ahí. Y dice así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, como ya dijimos, el lema de hoy es brilla, y eso es de lo que quiero hablar. Así que para hacerlo me voy a basar en este versículo y quiero explicarlo en 3 puntos. Lo primero que voy a hablar es de qué es ser luz. Luego voy a hablar de por qué tenemos que ser luz y luego, para acabar, cómo podemos ser luz, ¿no? Así que, para entender lo que es la luz, qué es ser luz, yo creo que primero nos tenemos que intentar meter en lo que Jesús quería expresar cuando nos estaba llamando a ser luz. Así que vamos a ver cuáles son las características que definen a la luz para saber qué es lo que Jesús nos está exigiendo a nosotros. La primera característica que vemos de la luz es que ¿para qué sirve? Para iluminar, ¿no? Lo que hace la luz no es otra cosa que poner en manifiesto lo que la oscuridad está tapando. Ahora, lo que tenemos que entender es que cuando la Biblia habla de luz, en este caso, se refiere al conocimiento de Dios. Y por el contrario, cuando habla de tinieblas, de oscuridad, está hablando de desconocimiento de Dios. Así que podríamos entender que ser luz es que con nuestra influencia, con nuestra manera de vivir, llevemos a la gente a conocer a Dios. Ahora, si te paras a pensar esto, te vas a dar cuenta que esto es totalmente absurdo. Y si no, o sea, es que esto va totalmente en contra de la base del cristianismo. Y es que el cristianismo, la base principal es todo lo contrario. Es que el hombre desobedeció a Dios y ahora por esa desobediencia no puede llegar al conocimiento de Dios y precisamente Jesús tuvo que venir y morir por nosotros para que pudiéramos conocer a Dios. Juan 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que nosotros no podemos llevar al conocimiento a nadie a Dios. Nosotros mismos no podemos llegar al conocimiento de Dios. Si fuera así, la muerte de Jesús sería inútil y no es así. Así que pasa, Marcos. Juan 8:12 dice: Jesús decía de sí mismo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. Así que lo primero que tenemos que entender, ya que nosotros no podemos llevar a nadie al conocimiento de Dios, es que cuando la Biblia habla de ser luz, la luz es Jesús. Nosotros no podemos ser luz. Ahora, es verdad que la Biblia sí que nos está llamando a ser luz. Y lo que tenemos que entender es que nosotros no somos luz, pero somos capacitados para ser luz cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Es decir, no es que seamos luz, no es que brillemos nosotros, sino que Dios nos capacita para reflejar a Jesús. Así que ser luz podríamos decir que es vivir de tal forma que la gente pueda ver a Jesús en ti. Ahora, cuando hablamos esto de vivir a Jesús, yo no sé si es porque lo repetimos mucho, pero es como un concepto muy abstracto, ¿no? Bueno, sí, vivimos a Jesús. Ahora, lo cierto es que una segunda característica de la luz es que la luz no es abstracta, la luz se puede ver. Y no solo se puede ver, la luz se puede sentir, la luz desprende calor. Así que lo que tenemos que entender es que vivir a Jesús no es algo abstracto, es algo que se tiene que poder ver, que se tiene que poder sentir. Y la única forma de que se vea esto es a través de hechos, a través de obra, es decir, trabajando. En Efesios 5:8 dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Así que
A veces podemos pensar que ser luz, que la vida cristiana es muy fácil y no sé por qué, pero tendemos muchas veces a rebajar lo que la vida cristiana exige. Yo no sé si os acordáis del vídeo que acabamos de ver, el del principio. Este vídeo es un anuncio de una compañía y lo que está diciendo es: yo tengo el mejor producto y la gente que quiero que trabaje para hacer ese producto tiene que ser la mejor. Y dice una serie de características. Dice que la gente que trabaje para hacer ese producto tiene que estar dispuesta a entregarlo todo sin recibir nada a cambio. Tiene que saber trabajar en compañerismo. Tiene que plantarse firme sin que las modas, sin que ninguna tendencia los eche para atrás. Yo la verdad no sé cuántos empleados tendrá esta empresa, pero si busca empleados solo con estas características, me imagino que no muchos. Y lo cierto es que si estos presumen de tener el mejor producto y que para ello necesitan las mejores personas, nosotros que no tenemos un buen producto, no tenemos un buen mensaje, tenemos el mejor mensaje de la historia de la humanidad, que es lo que tenemos que poner para transmitir ese mensaje, ¿no? Así que lo que tenemos que tener claro es que ser luz no es un juego, no es un cuento de hadas. Ser luz implica esfuerzo, implica entrega, implica muchas veces renuncia, y lo vemos en los misioneros. Los misioneros, para ser luz, tuvieron que entregar todo hasta el punto de llegar a morir. Ahora, hay algo peligroso, y es que cuando hablamos de obras podemos tender a que nuestro objetivo esté puesto en las obras y que solo vivamos para hacer obras, ¿no? Pero lo cierto es que no hay nada más equivocado que esto, y es que la luz no es una religión. Nosotros no hacemos obras para vivir a Jesús, sino que las obras las hacemos porque estamos viviendo a Jesús. Y esto, cuando tenemos esto claro, lo cambia todo. O sea, el objetivo de Jesús es vivir a Jesús, y cuando yo lo entiendo, cuando Jesús está en mí, entonces eso se materializa en obras. Ahora, hay una siguiente característica de la luz que quiero destacar, y es la luz como fuego. Posiblemente Jesús, cuando está hablando de luz, la gente está pensando en fuego, básicamente porque la única forma de luz artificial en esa época era el fuego. Y yo no sé, bueno, me imagino que sí, que habréis visto una hoguera alguna vez en vuestra vida, pero lo que caracteriza a la hoguera es que todo lo que está dentro de la hoguera está ardiendo por igual. No es posible hacer una hoguera en la que en el centro haya mucho fuego, luego aquí no haya nada, aquí haya un poquito de fuego, aquí lo enciendo y lo apago cuando quiero. No es posible. Si algo caracteriza al fuego es que todo arde por igual. En Mateo 5:15 dice: ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Y es que lo que tenemos que entender es que ser luz implica integridad. Y ser luz no es una cosa de voy a mi universidad y voy a vivir bien para que la gente me vea, o estoy en la iglesia y soy muy bueno porque estoy en la iglesia. Ser luz es algo que tenemos que hacer las 24 horas del día, todos los días del año. Y ahora quería destacar una cosa, y es que a veces, a mí por ejemplo me es muy fácil ser luz cuando hay gente delante, porque aunque sea por vergüenza te estás cortando, pero ser luz implica también ser íntegro cuando estás solo, porque nuestro objetivo no es que la gente nos vea, nuestro objetivo es agradar a Dios. Así que tenemos que tener claro que Dios también ve nuestro corazón. Ahora, la siguiente característica que quiero destacar de la luz es que la luz brilla, es verdad, destaca, cuando se enciende todo el mundo sabe que está ahí, pero el objetivo de la luz no es que la gente mire la luz, sino que se enfoque en lo que está enfocando, o sea, que resalte lo que está enfocando. Mateo 5:16 dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Lo que tenemos que entender es que nosotros no somos luz para que la gente nos vea. Lo importante de ser luz no es que la gente diga mira qué bueno es Iván, o mira qué valores más buenos tienes. Lo importante de ser luz es que viendo lo que haces, alaben a Dios. Ahora, ya para acabar con este punto, me gustaría destacar una curiosidad que tiene la luz. Es que cuando los científicos estudian la luz, se dan cuenta que en cualquier medio la luz se puede transmitir mejor que el sonido. Por ejemplo, en el caso extremo, en la Luna, por ejemplo, en el espacio exterior, mientras que el sonido es imposible de transmitirlo, la luz es el medio por el que más rápido va. Y esto, no sé si Jesús pensó en esto, pues saber seguro que lo sabría porque es Dios, pero lo que tenemos que entender es que muchas veces donde nuestra palabra no va a llegar, donde igual no tienes la posibilidad de soltar tu discursito, la forma en la que tú estés viviendo va a causar un impacto mucho mayor de lo que tú crees. Los misioneros posiblemente, cuando fueron allí, no se imaginaban que iban a morir, seguramente que no iban a pensar, me van a atacar y voy a dejar que me maten,
simplemente vivieron a Jesús y lo que hicieron causó tal impacto que una tribu de 600 personas reconoció a Jesús. Y no solo que se quedó ahí, sino que este testimonio causó tanto impacto en Estados Unidos que en esta época el movimiento misionero de Estados Unidos, en el movimiento misionero de Estados Unidos se produjo un crecimiento como nunca antes había producido. De repente Estados Unidos empezó a enviar más misioneros que nunca, se empezó a recaudar más dinero y más recursos para las misiones. Y es que muchas veces no somos conscientes de que nuestra forma de vida va a causar un impacto que ni imaginamos. Ahora, ya sabemos qué es ser luz, más o menos, por lo menos en mi mente está claro, espero que os lo haya podido hacer entender bien. Pero ahora, ¿por qué tenemos que ser luz? ¿Qué es lo que me obliga a ser luz, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que entender es que ser luz es un llamado de Dios para todo creyente. No es un llamado para un misionero, para un pastor, para alguien que simplemente quiera saber más de Dios. Es un llamado para todo creyente. Y además lo que tenemos que entender es que cuando somos luz, estamos cumpliendo el mandamiento de la Gran Comisión. Mateo 28, 19, 20, la Gran Comisión dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Cuando con nuestra vida estamos reflejando a Jesús, estamos cumpliendo también este mandamiento. Ahora, me gustaría haceros ver algo, y es que muchas veces cuando nos presentan un mandamiento, una ley, lo primero que se nos pasa por nuestra cabeza es qué rollo, ya estamos, ya hay que cumplir esto, ya nos quieren amargar la vida. Ahora, estoy seguro que Dios lo que busca con los mandamientos no es fastidiarnos. Quiero que me prestéis atención un momento y que podamos ver qué es lo que hay detrás de este mandamiento. Jeremías 29:11 dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Lo que tenemos que entender es que tenemos un Dios que es verdad que es omnipotente, un Dios que es omnisciente, un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, pero también es un Dios de amor y un Dios de misericordia que busca sobre todas las cosas bendecirnos. Así que cuando vemos un mandamiento lo que tenemos que entender, aunque a veces no comprendamos por qué, Dios busca bendecirnos con eso. Ahora, lo segundo que quiero que veamos detrás de este mandamiento está en Lucas 19, 41-42 y dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. No sé si me escuchasteis bien cuando lo leí, pero cuando Jesús viene posiblemente de hacer su ministerio y seguramente le habría ido bien, estaría contento, iría hablando con sus discípulos, pero llega un momento en el que se para y hay algo que le hace llorar. Y lo que le hace llorar a Jesús es ver que la gente no lo conoce, es decir, que la gente se está perdiendo. Así que lo que tenemos que entender es que cuando Dios nos llama a ser luz, nos está confiando una de las cosas que más le importan. Y esto es algo impresionante y que si te paras a pensar, Dios lo conoce todo de mí. Sabe lo bueno, pero también sabe lo malo. Lo que nadie sabe de mí, Dios lo sabe. Y aún así, Dios quiere confiarme lo más importante para Él. Y yo creo que esto es algo que nos tiene que mover. Y a mí personalmente, cuando alguien me confía algo importante para Él, no quiero defraudarle. Así que más, cuando Dios nos confía lo más importante para Él, esto nos tiene que mover a querer vivirlo con todo lo que tenemos. Ahora, el segundo motivo por que tenemos que ser creyentes es porque el mundo lo necesita. No quiero gastar mucho tiempo en esto, yo creo que es algo que está claro. Y es que la Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, lo creó con el propósito de tener comunión con Él. Ahora, el hombre decidió irse por su cuenta y separarse de Dios. Así que se puede decir que ahora el hombre está viviendo contra la naturaleza para la que fue creado, que fue estar en comunión con Dios. Y es muy posible que sea por eso que muchas veces cuando estamos lejos de Dios, la gente no para de intentar buscar sentido a su vida. La gente, y esto posiblemente no, esto también es el origen de todo el mal que hay en el mundo. Y es que la gente no está capacitada para vivir lejos de Dios. Esto no hace falta demostrarlo mucho, solo tenéis que llegar a casa, abrís un periódico y os daréis cuenta de que el mundo está hecho un caos. Y ahora hay algo que me llama la atención,
es que justo precisamente hoy en día, que estamos viendo una plena revolución tecnológica, donde parece que el mundo ya no necesita a Dios, todo lo podemos conseguir por nuestras fuerzas, hay algo que no cambia, y es que, por ejemplo, cosas como el suicidio siguen siendo la principal causa de muerte. Y esto nos muestra una vez más que la gente está vacía, que la gente está buscando algo y que no es capaz de encontrar. O también que en pleno siglo de la iluminación, del conocimiento, los grupos sectarios siguen teniendo un éxito brutal en nuestra sociedad. ¿Por qué es? Porque la gente tiene un vacío que necesita llenar y muchas veces con lo primero que se le da lo intentan llenar. Ahora, hay algo que quiero que entendamos, y es que yo personalmente, esto es algo que me resistía a creer. Yo veía a mis amigos de la universidad y digo, ¿qué van a necesitar ellos a Dios? Aparentemente llevan una vida igual que la que llevo yo. Tienen una buena familia, no les falta nada como yo. Ahora, creo que nuestro problema es que no conseguimos entender que es verdad que el Evangelio es un problema, el Evangelio es integral, no solo busca que la gente vaya al cielo, busca restaurar la persona completa, pero que la necesidad principal del hombre no es ni la provisión, ni que le vaya bien, ni tener una buena familia. La necesidad principal del hombre es Dios. Y ahora, si la necesidad principal del hombre es Dios y sabemos que a Dios solo se puede llevar acerca de Jesús, hay algo que yo creo que esto no lo acabamos de entender, porque yo, por ejemplo, cada vez que hablo con mis amigos, no les hablo muchas veces de Dios, no les hablo acerca de Jesús. Lo que destaco es siempre lo que me diferencia. Y hablo de temas como la homosexualidad, como el sexo fuera del matrimonio, como las drogas. Y no está mal que la gente lo sepa, está bien dar testimonio de esto, pero cuando tus conversaciones acerca de Dios tienen este fondo solamente, hay algo que estamos haciendo mal. Y es que la gente no necesita normas, no necesita saber lo que está haciendo mal, la gente lo que necesita es a Jesús. Ahora, otro motivo que se me ocurrió por el que tenemos que ser luz, que la Biblia dice por qué tenemos que ser luz, es porque si no somos luz, nuestra vida pierde todo el sentido. En Santiago 2:20 podemos leer, «¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril?» Lo que aquí la Biblia está queriendo decir es, mira, déjame de hablar de fe y empieza a vivirla. Hace poco estaba en clase y un profesor nos estaba hablando sobre comunicación y así que, bueno, nos estaba explicando cómo es poder exponer un trabajo en público, y decidió hacer un ejercicio y nos dividió a toda la clase en parejas y el ejercicio consistía en que yo me tenía que presentar a mi pareja se tenía que presentar a mí y luego teníamos que salir enfrente de la clase a presentar a nuestra pareja. Así que cuando me tocó a mí, yo salí así, me apoyé así en la pizarra, luego me levanté y lo dije todo perfectamente, dije tal cual lo que mi compañera me había dicho, o sea, mi profesor no me podía echar en cara nada de lo que había dicho. Ahora, cuando dejé de hablar, se acercó a la pizarra y escribió esta frase, somos lo que comunicamos. Y es que muchas veces nuestro discurso puede ser perfecto, todo puede estar muy claro, es más, hablando podemos recitar la Biblia tal cual, pero la gente no se va a quedar con lo que hablas, la gente se va a quedar con lo que vea que comunicas con tu vida. Esto es algo que tenemos que entender. Y hay una curiosidad, por ejemplo, yo no sé si lo sabéis, pero la palabra cristiano no salió de dentro de la iglesia, no fue un pastor que se la inventó. La palabra cristiano surgió cuando en Antioquía se abrió una iglesia, los cristianos de repente se convirtieron y empezaron a llevar una vida increíble. O sea, el centro de los cultos era Jesús, el centro de sus vidas era Jesús, el centro de sus conversaciones era Jesús. Y la gente, yo imagino que estaría escuchando todo eso y diría, ¿y estos qué locos son? Y como no sabían qué llamarles porque era algo nuevo, dijeron, bueno, como lo que vemos en ellos simplemente es a Jesús, le vamos a llamar cristianos. Y cristianos no es otra cosa que mini Cristo, Cristito, seguidor de Cristo. Y esto igual parece una tontería, pero yo quiero que pensemos en qué es lo que estamos comunicando. No lo que tú piensas que estás comunicando. ¿Qué es lo que tus compañeros o tus compañeros de trabajo, de universidad, tus vecinos dirían de ti?
Yo personalmente, si hoy se subiera a hablar aquí algún compañero mío de la universidad, no diría nada demasiado malo. Diría que soy un chico guapo, inteligente, gordito, no. No, seguramente diría, bueno, es un buen chaval, tiene unos valores diferentes, no vive como los demás, va mucho a la iglesia, ayuda mucho a la gente, pero estoy seguro que en ningún momento nombrarían a Jesús. Y esto es algo que tenemos que pensarlo y es algo que nos tiene que hacer cambiar. Y es que lo que necesita que la gente le comuniques no es ni a la iglesia que vas, no es las normas que estás siguiendo. Lo que la gente necesita y lo único que les puede sacar de donde están es Jesús. Así que si no estamos transmitiendo a Jesús, hay algo que tenemos que cambiar. Ahora, ya para ir terminando, no os quiero quitar más tiempo. Todos estamos deseando llegar a casa para comer. Quisiera acabar viendo cómo podemos ser luz. Cuando estaba preparando el mensaje, al principio la idea que tenía era, bueno, le suelto todo el rollo de qué es ser luz, por qué ser luz, y luego lo que hago es, cojo un personaje bíblico, una historia, entonces la leo y voy sacando características que esa persona tiene, por qué se le define por ser luz. Entonces es una lista que planto, para ser luz hay que ser esto, todos contentos. Ahora, si entendemos lo que acabamos de hablar, y es que ser luz no es seguir unas normas, ser luz no es ni siquiera ser muy bueno, venir a la iglesia. Si entendemos que ser luz lo que es que la gente vea a Jesús en ti, no tiene sentido hacer esto. Y yo me llama de forma especial la atención la vida, perdón, me llama la atención de forma especial la vida de Pablo. Y es que, bueno, no sé, algunos igual es la primera vez que están aquí, no tienen mucho conocimiento bíblico. Pablo fue, se puede decir, el que escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. El que más libros de la Biblia escribió. Y algo curioso de Pablo es que, aparte de que fue un ejemplo y fue un testimonio en su tiempo, y es una persona a la que podemos resaltar por haber brillado en su sociedad, es que lo que movía a Pablo no era seguir un modelo de carácter, no era seguir una lista de valores. Lo que le hizo a vivir a Pablo como vivió fue un momento, Lo que le hizo a Pablo vivir como vivió fue todo consecuencia de un momento puntual en su vida, y eso fue un encuentro con Dios. Y lo que tenemos que entender es que ser luz no es algo que se pueda fingir, no es algo que yo pueda imitar. Ser luz, la única forma de poder lograrlo es teniendo un encuentro con Dios. Así que yo rápidamente quiero ver un momento cuáles fueron las consecuencias de este encuentro con Dios que tuvo Pablo. Y la primera, bueno, hay muchísimas, pero solo quiero resaltar las que nos vienen al tema. La primera que quiero destacar está en Gálatas 2:20 y dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Lo que Pablo hacía vivir como vivió fue que realmente entendió qué era ser luz. Y es que ser luz es ya todo lo que hemos dicho. Ser luz es entender que cuando entregas tu vida a Dios, tú mueres, ya no vives más tú, y lo que te toca es vivir a Cristo, es que Jesús viva en ti, que la gente solo vea a Jesús. Ahora, la segunda característica que me gustaría destacar de Pablo, de la consecuencia que tuvo ese encuentro con Dios, está en Filipenses 1:21. Y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a mí esto me llama mucho la atención. Y es aquí vemos que el motor de la vida de Pablo no era que la iglesia avanzara, no era hacer las mejores actividades para la iglesia. El motor de la vida de Pablo era Jesús. Y cuando él tenía que, seguramente, uno de los personajes que más sacrificó en su vida precisamente es Pablo, y me llama la atención que para él nada era un sacrificio. ¿Por qué? Porque su referencia estaba en Jesús. Y cuando él pensaba en hacer un sacrificio, lo que hacía era ver a Jesús y entonces decía: no es sacrificio. Hay algo que quiero resaltar, y es que, bueno, hace poco estaba hablando con un amigo en mi universidad y no sé por qué salió el tema de la Biblia y al final acabamos hablando y le acabé soltando el discurso, le dije en lo que creía, qué tal, y la frase final con la que me dejó descolocado me dijo: ¿sabes por qué yo no podría creer eso? Y yo pensaba que me iba a decir: contradice la ciencia, es mentira, y me dijo:
es que ir a la iglesia todos los domingos. Y es que es verdad, la vida cristiana es un rollo, si la ves desde fuera es un rollo. ¿Qué es lo que te mueve a levantarte un domingo, el único día que tienes para dormir, a madrugar, a venir a escuchar un grupo de alabanza que ni toca bien, que tiene un batería pesado que te rompe la cabeza, y luego, bueno, escuchar un predicador que tenemos la suerte que sí que son algo buenos? No me quiero poner a los pastores en contra. Pero es que si lo piensas desde fuera, la vida cristiana es un rollo. ¿Qué es eso de tener que vivir como un libro anticuado me dice? ¿Qué es eso de tener que renunciar a lo que yo quiero? Y es que la vida cristiana es un rollo hasta que entendemos que la vida cristiana no es lo que yo haga, es lo que Jesús hizo por mí. Y cuando tú entiendes esto y cuando tú decides entregarle tu vida a Jesús, ya nada es un rollo. Y el domingo ya no es el día pesado que te tienes que levantar, ya es casi el mejor día de tu semana, que lo estás esperando, porque es que no vienes a escuchar un grupo de alabanza, no vienes a escuchar a un Señor que habla, vienes con la expectativa de que Dios te va a hablar. Y vos, era una entrevista y le están hablando del sacrificio, de las misiones, y contestó así: ¿sacrificio? No me hables de sacrificio. Si Jesús es Dios, se hizo hombre y murió por nosotros, entonces no hay sacrificio demasiado grande que yo pueda hacer si lo hago para Él. Esto es lo que tenemos que entender. Esto es lo que nos tiene que mover. No es que la iglesia avance, no es que la iglesia crezca, es que Jesús lo dio todo por nosotros y todo lo que nosotros damos lo damos por Jesús, para responder a eso que Jesús hizo por nosotros. Ahora, es verdad que todos tenemos claro las consecuencias que produce un encuentro con Jesús en nuestra vida. Muchos de aquí lo habéis experimentado, pero hay una verdad y es que parece que con el tiempo todas esas consecuencias empiezan a pagar. Y la iglesia empieza a ser otra vez un rollo. Y venir el domingo ya empieza a ser una carga. Y cuando te llama el pastor o el responsable de ministerio ya no le coges porque sabes que te van a pringar en algo. Y servir, qué rollo. Y yo estuve pensando por qué se puede dar esto, ¿no? Y se me ocurrió un ejemplo que creo que lo explica muy bien, y es que pensar en un joven. Cuando tú invitas a un joven a comer a tu casa, lo primero que hace después de comer, ¿qué es? Dormir la siesta no, Julián. Lo primero que se levanta y ofrece ayuda. ¿En qué puedo ayudar? O por lo menos espera que esté todo recogido y dice, ¿queda algo por hacer? ¿Pero por qué hace eso? Porque sabe perfectamente que está ahí de regalo, que no es su casa, que lo que le están dando es un regalo. Entonces, lo que quiere hacer es responder a ese regalo que le están dando. Ahora, cuando un joven está en su casa y acaba de comer, ¿qué es lo que pasa? Empieza a pensar, yo puse la mesa, que lo haga mi hermano. Yo fui a clase esta mañana, que lo haga mi hermano, que si no voy a hacer yo más que él. Y al final, ¿qué pasa? Mi madre se enfada, lo acaba haciendo ella y todos enfadados. Bueno, espero que esto os lo ayude a entender porque a mí me va a costar caro este ejemplo. Y es que, ¿qué pasa? Es que cuando yo estoy en mi casa no entiendo que mis padres son las personas que más han dado por mí. O sea, no sé que en la casa en la que yo vivo no es mía, es de mis padres. Ellos están pagando, ellos están haciendo el esfuerzo. No sé que yo soy mayor de edad y me podría buscar la vida y que estoy ahí de regalo. Sí que lo sé. Lo que pasa es que cuando te acostumbras a vivir con algo, eso deja de hacer efecto. Y esto pasa también con el Evangelio. Y es que cuando esto se convierte en rutina, deja de hacer efecto en ti. Lo que antes era una alegría, empieza a ser un rollo otra vez. Ahora, ¿cuál es la solución para esto? Para acabar ya a modo de conclusión, lo quiero explicar con una curiosidad acerca de la luz. Y es que cuando los científicos estudian la luz, se dan cuenta que existen 1000 tipos de luz. Es más, dicen que no son capaces de limitar los tipos de luz que existen, o sea que son infinitos teóricamente. Sin embargo, la luz que puede ver el hombre es nada comparado con lo que existe, o sea, es una mínima parte. ¿Qué nos hace pensar esto? Es que en tu vida cristiana lo que se tiene que ver es lo más pequeño. Lo más grande de la vida cristiana no es lo que la gente ve, es lo que la gente no puede ver y es lo que ocurre en la intimidad con Dios. Así que si queremos ser luz, si queremos ser personas que transformen la sociedad, que transformen su lugar de trabajo o allí donde van, lo que tenemos que entender es que la única forma de hacerlo es estar cerca de Dios, tener comunión con Dios.
Y es que esta es la clave. Mientras no tengas comunión con Dios, lo único que vas a poder comunicar va a ser religión, va a ser costumbre, va a ser leyes. Pero cuando estás cerca de Dios, lo que pasas a transmitir es a Jesús. Y eso es lo que la gente necesita. Ya quiero acabar, no quiero alargarme más, pero simplemente quiero dejaros unas preguntas para que penséis en vuestra casa. Y es, si hoy hablara un compañero de trabajo, de clase, de instituto, de colegio de ti, ¿qué sería lo que destacaría? Igual no destacaría nada, igual estás viviendo como todos viven, o igual destacaría normas, destacaría leyes, destacaría una iglesia. Ahora piensa, si hablaran de ti, destacarían en algún momento, hablarían de Jesús. Si no es así, es algo que tenemos que cambiar. Y ya lo último que os quiero dejar es que Dios nos está llamando a llevar vidas, no como los demás la viven, llevar vidas que impacten. Y esto es un trabajo duro, es un trabajo que no podemos hacer en nuestras fuerzas, es algo que exige mucho de nosotros. Y la única forma de hacerlo es cuando entendemos que Jesús murió por nosotros, que Jesús lo dio todo por nosotros. Y no solo que lo entendemos y lo sabemos, sino que esto es una constante en nuestra vida. Así que si tú te estás esforzando por ser luz, por transmitir a Jesús en tu lugar de trabajo, quiero que te quedes con algo. Y es que la única forma que tienes de hacerlo es estar cerca de Dios, es depender de las fuerzas de Dios. Y eso solo se consigue encerrándote en tu habitación o donde estés cómodo y dedicándole tiempo a la oración y a la lectura de la Biblia. Y esto simplemente es lo que os quería decir, a lo que siento que Dios nos está desafiando, y es que no se trata de nosotros, se trata de lo que Dios puede hacer en nosotros.